Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Grace Tejada y quiero darles la bienvenida a un episodio nuevo de Entre Nos, el podcast. Y el día de hoy tengo un invitado muy importante que nos va a dar una información muy relevante que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a tocar un tema también que a todas las familias estoy segura que les va a gustar. Así que voy a dar la bienvenida al director de Círculo de Honor, el Centro Psicológico Círculo de Honor. Bienvenido, Juan Torres Sea. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo contento de estar aquí compartiendo. Siempre es un honor poder tener oídos y también una buena conversación para disfrutar y para aprender algo mientras tanto. Así es. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es TEA, ¿verdad? Entonces, para ello, o también conocido como el autismo, ¿verdad? Así es. El espectro autista. Entonces, vamos a conocer un poquito más y quiero que nos cuentes qué es el autismo primero. Ok. El autismo básicamente es el trastorno del espectro autista, donde también tenemos el autismo, o lo que se llamaba también antes Asperger. Ajá. Entonces, esta es digamos, es un diagnóstico, por así decirlo, donde el cerebro se ha desarrollado de una manera distinta en los chicos, ¿no? Ya podemos decir que en diferentes áreas ha habido un desarrollo diferente que hace que las diferentes áreas del cerebro pues no integren la información de la misma manera. Y esto hace que los chicos o las personas que tienen TEA puedan tener una comunicación distinta, o su contacto social sea distinto, o también su procesamiento sensorial sea quizás un poco más sensible que lo usual, ¿no? Entonces es una condición que no es que se tenga que cambiar, realmente es mucho más para nosotros para entender cómo funciona, porque en la mayoría de los casos, en muchos, pues son personas muy funcionales y es más de nosotros como sociedad comenzar a entender tanto como ha venido siendo en las últimas décadas, ¿no? Claro. Y bueno, coméntanos también un poquito acerca de repente, cuáles son esos primeros síntomas, como se dice, acerca del autismo, cómo podemos identificar desde en pequeños, o en qué momento también se puede diagnosticar, ¿no? ¿A qué edad? De hecho, es una pregunta muy importante, ¿no? Porque cada vez aparecen más casos y más casos, pero no porque haya más casos, sino porque entendemos mucho mejor lo que está pasando. Claro. Y hay más maneras de diagnosticar, claro, pero esto sí debería hacerse netamente por un profesional especializado, ¿no? Hay muchos profesionales, por ejemplo, que manejan el método ABA o que también con el ojo clínico tienen que tener por observación un tiempo de contacto para diagnosticar. Porque claro que hay test de tamizajes o cuestionarios que se puede hacer los papás, sirven mucho, pero un diagnóstico tiene que ser por un profesional especializado en el tema de neurodesarrollo. Algunas cositas que uno se puede dar cuenta, ¿no? Antes de que diagnosticar, porque claro, uno se puede dar cuenta como papá y todo ello. Por ejemplo, desde muy niños, ellos evitan el contacto visual. Entonces, y eso es durante toda la vida. Ellos evitan el contacto visual, les cuesta un poquito mirar a los ojos, ¿no? Luego también podemos ver que de pequeños, allá a los 2 años, por ejemplo, les puede estar costando unir 2 palabras, ¿no? Quiero agua, quiero dormir, palabras simples. Pero ¿qué pasa? Que hay un poco de un habla distinta justamente porque tiene que ver con la comunicación esto, ¿no es cierto? Y vamos viendo que también el manejo del espacio físico, algunas emociones, yo puedo ir viendo también que como se va desarrollando mi hijo en este caso, quizás es un poco distinto en cuanto a que su manera de relacionarse puede ser un poco más desde me gusta estar aislado, tengo pensamientos, ¿no? Y mi mundo interno es muy grande. De hecho, TEA o autista significa encerrado en uno mismo. Y por ahí comienza esto, ¿no? Porque estos son chicos que no es que tengan un retraso cognitivo ni nada de ello, sencillamente que su estructura funciona distinto, pero disfrutan mucho el tiempo, pues, pensando, meditando dentro, ¿no? Entonces va también de que nosotros vamos comprendiendo cómo funciona el cerebro y entendemos que la neurodiversidad en este caso no es algo que cambiar, es algo que entender, y es algo que como familia, como parte educativa que tenemos que también tener en cuenta, vamos comprendiendo y vamos aprendiendo y vamos ajustando cositas, ¿no? Pero así me puedo dar cuenta, básicamente es contacto visual, espacio físico, cómo me relaciono con los demás,
Y ya cuando vamos teniendo más interacción social, obviamente va despertando un poquito más el tema de wow, ¿no? O hay crisis emocionales justamente porque no se entiende la vida como todos, entre comillas, deberíamos entenderla. Claro. Y de repente hay alguna edad límite en la que uno tiene que de repente como papá preocuparse y decir tiene que ser diagnosticado, o los especialistas también pueden decir a tal edad ya se puede diagnosticar. Aquí lo que se recomienda es que mientras más temprano mejor, ¿no? Porque si yo noto algunas de las señales de mis hijos, por ejemplo, que tienen un pensamiento estructurado, quizás poco flexibles, les cuesta ver otros puntos de vista, el tema del contacto físico, quizás no comunico muy bien lo que estoy sintiendo, no entiendo analogías. Lo ideal es que podamos ir lo más temprano posible a un especialista y que este especialista pueda diagnosticar. ¿Por qué? Porque el hecho de ir trabajando esto con un profesional hace que el diagnóstico sea pues una cosa muy llevadera, ¿no? Y claro, que también la familia comprenda que esto es algo que no se tiene que cambiar, como lo decía, que claro, tenemos todos que entrar en contacto y empaparnos del tema. Claro, y ahí también va un poco de repente cómo le brindamos el soporte emocional también al papá o a los padres, porque es difícil a veces entender de que mi pequeño o mi pequeña puede tener ese diagnóstico, o ya cuando ya son diagnosticados, claro, y es difícil comprenderlo, ¿no? Porque generalmente los papás tienen una idea, ¿no? de cómo va a ser su hijo o va a ser su hija. Sin embargo, al recibir esta noticia es difícil. Entonces, ¿cómo damos ese soporte emocional? ¿Qué tan importante es? Creo que primero, y al igual que todo, vamos nosotros avanzando en conocer diagnósticos, conocer más a las personas. Yo como psicólogo clínico, pues me encanta que podamos leer más, entender más el cerebro humano, los comportamientos. Pero como cualquier cosa que uno va entendiendo, tiene que tener la predisposición a aprenderla. Tiene que tener la predisposición a verlo con los mejores ojos, ¿no? A veces un diagnóstico puede sonar un poco duro, un poco difícil, y muchos casos en los que he podido ser parte, veo que los papás a veces prefieren hasta esconder estas cosas, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es desestigmatizar esto, ¿no? Que no sea algo tan complicado, que sea algo que, ok, está pasando. Por ejemplo, antes nosotros pensábamos que era 1 de 200, es decir, un niño cada 200 que podía tener, pues, algún espectro del trastorno del espectro autista, ¿no? Pero ahorita estamos más o menos en 1 de 39. Entonces, y no siempre uno tiene que tener todos los rasgos. Por ejemplo, hay muchos chicos con TDAH, ¿no? Que también tienen claro, un cerebro divergente, ¿no? Que es neurodiverso y normal. No hay que cambiar, hay que intentar entender. Y creo que mientras vamos haciéndolo más como sociedad, más como familia, lo que va pasando es que nuestros mismos hijos, las mismas personas que tienen esta condición, se integran mucho más fácil. Antes, por ejemplo, podíamos tener adultos de 40, 35, 50 años que tenían este diagnóstico, pero que nadie lo sabía, ni siquiera ellos mismos, y en un ambiente de trabajo quizás esta es la persona rara, este es el que no habla, este es el que se aísla, claro, y no entendíamos cuánto esfuerzo estaban haciendo ellos por estar integrados en la sociedad, ¿no? Porque esto no es que sea algo nuevo, sencillamente es que estamos entendiéndolo mejor, mientras las familias puedan tomar este aprendizaje como algo mucho más llevadero, algo más de ok, vamos conociéndonos, ¿no? Tú eres diferente, yo soy diferente, cómo nos hemos desarrollado es distinto, nuestro cerebro tiene algunas áreas que, claro, están en desarrollo diferente a otros, es lo mejor, ¿no? Claro. Porque también lo podemos comunicar con el colegio, podemos nosotros no intentar cambiarlos, porque no se trata de esto, es como... Claro. Es como... Si yo te hago una analogía, por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos a punto de dar un examen y hemos estudiado pues un par de meses, ¿no? Y estamos llegando al examen y cuando estamos entrando al examen nos cambian la prueba. Y claro, uno se sentiría incómodo, ¿no? Como que, oye, ¿qué hago? Estoy descuadrado. Imaginemos que esa es la sensación de un chico que tiene TEA cuando le desestructuras el día que había planeado, ¿no? Claro. Es que sencillamente es ponerse en sus zapatos. ¿Cómo me gustaría que me traten a mí si me cambian un examen así? Exacto. Con más paciencia, con más amor, con más cariño. No que me digan, uy, tómalo, ¿no? Dalo nomás así como estás. Sino que me gustaría que me digan, oye,
tómate un vaso de agua por lo menos, tómate un minuto para pensarlo, para procesar las cosas. Y va por ahí, creo que también nosotros como sociedad, y esto que va avanzando, ¿no? Entendamos el tema de salud mental en general, no como algo que estigmatiza, sino como algo que todos deberíamos aprender un poquito más. Últimamente ya se está viendo mejor, cada vez más personas van a psicólogo. Sí. Y de un dato curioso, ¿no? O sea, mucha gente dice, debería ir al psicólogo. Y entre lo que piensa que debe ir y lo que va, pasan entre 7 a 14 años. Entonces es un gran súper tiempo que uno dice... Toma la decisión, ¿no? Exactamente. Y creo que se conecta con esto, de ver las cosas como tenemos todos que sumar como sociedad. Perfecto. Y bueno, también de repente hay ciertos mitos acerca del TEA, que es como, por ejemplo, que dicen, es un aspecto de ya sea por las vacunas o ya sea también, decían, por el tema genético. Hay de repente un rasgo en específico, el por qué tenemos a los niños con TEA o por qué nacen con TEA, o de repente se va desarrollando ya después de que nacen. ¿Cómo es este tema? De hecho, lo que se sabe hasta ahora que es multifactorial, ¿no? No es solamente una causa, sino que, por ejemplo, hay una carga genética donde en ciertas familias, donde han habido otras personas con este mismo tipo de comportamiento, con este tipo de rasgos, es probable, pues, que haya alguien en la familia, ¿no? A veces, muchos casos me han tocado donde yo, analizando un papá, veo que el papá tiene algunos comportamientos interesantes y yo me doy cuenta, algo aquí me llama la atención, ¿no? Claro. Y veo, mientras yo estoy hablando, y veo un poquito más su hijo, que viene por el diagnóstico quizás, ¿no? Y claro, está observando otro comportamiento del familiar. Exacto, nada más que se intenta adaptar por mucho tiempo. Porque de repente no tenía este conocimiento, pero ahora que recién por el tema del hijo empieza a tomar conciencia, ¿no? Y hay un factor genético, exactamente. Por otro lado, también puede haber un factor en la alimentación de la mamá cuando está gestando. Hay un factor también, por ejemplo, que viene a ser por las cargas conductuales, ¿no? que hay en casa. Por ejemplo, también estamos viendo que el cerebro se desarrolla distinto. Entonces, hay ciertas partes, el cerebelo, por ejemplo, ciertas células, que se van entendiendo que tienen un neurodesarrollo diferente y que no necesariamente se procesa igual que el cerebro usual, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho que descubrir. De verdad es muchísimo. Y también, por ejemplo, hay muchas maneras, por ejemplo, de tratarla, ¿no? Entonces, se aborda desde diferentes áreas justamente por esto mismo. Claro. Ahora, dentro de lo que es el espectro autista, ¿hay diferentes, de repente, tipos o grados? Antes se consideraba el Asperger como algo diferente al TEA. Ahorita el Asperger está dentro del TEA porque es el nivel 1, el TEA nivel 1, es básicamente el Asperger. Es una persona que, claro, tiene algunas dificultades para comunicarse, pero tiene una cognición normal. Puede ser inteligente, puede ser muy inteligente, puede tener capacidades particulares, de hecho, que muchos chicos TEA las tienen porque desarrollan intereses puntuales y los van desarrollando y es muy genial. Pero tenemos el TEA1, TEA2, TEA3, ¿no? Y estamos hablando de que hoy en la educación peruana, por ejemplo, ya se está casi como que animando, empujando a los colegios, pues, a que puedan tener casos con chicos que tienen TEA1 o TEA leve, ¿no? Claro. Porque sí se pueden integrar. Sin embargo, tiene que haber un poquito más de educación al respecto en docentes, en papás y en todo el sistema educativo en general para adaptar la educación para que ella sea inclusiva. Esto es verdadera inclusión realmente. Exactamente. ¿Qué tan importante es que los niños con TEA puedan involucrarse también en la educación de los demás niños que, ¿no?, entre comillas, tienen un desarrollo normal, ¿no? O de repente es necesario el acompañamiento, ya que también su manera de entender va a ser diferente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos involucrarlos en esto? Depende mucho, creo, de justamente el espectro en el que está, ¿no? Porque claro, si es un chico que tiene TEA leve, va a poder involucrarse, va a poder de una manera u otra adaptarse con desarrollo de habilidades sociales, va a poder hacerlo con un poco de entendimiento de los docentes, también quizás algunos compañeros, va a poder integrarse.
Pero ya cuando vamos subiendo un poco más, claro, va a ser un poco más difícil la integración, ¿no? Ahora, por otro lado, mencionabas el acompañamiento. Me parece muy importante que trabajen con terapeutas, ¿no? Porque también ellos van a justamente ayudarlos a suplir estas dificultades, estos retos que tengan ellos. Por ejemplo, el manejo de sus sentidos, ¿no? Porque, ¿qué pasa si estamos en clase y hay un carro que toca claxon afuera muy fuerte? Él va a entrar en una medio crisis, ¿no? Y si es que nosotros no le hemos enseñado a regularse, a respirar, si el docente no sabe hacer una pausa, entonces va a ser como un zurdo viviendo en un mundo de diestros. Sobrevive, pero no se va a sentir tan cómodo, ¿no? Exactamente. Y eso es muy importante, creo yo, también la capacitación, tanto para los docentes, como también de repente la concientización para sus compañeros, en este caso que comparten la mayor parte del tiempo con el pequeño, eso o me con parece el adolescente genial. también. Sí, y eso me parece genial, que también los chicos del propio colegio, ya sean niños, adolescentes o ya más grandes, entiendan lo que es la neurodiversidad. No, por ejemplo, hablábamos de que hay 1 de 200, por ejemplo, que era la estadística que se conocía en cuanto a TEA. 5 de cada 7 también tienen TDAH. 5 de cada 100 tienen, 5 o 7 de cada 100 tienen TDAH. Entonces, el tema de la neurodiversidad es algo que hay que entender, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, tengo que hacer reporte 1 hora y media al día para estar tranquilo acá sentado hablando. Porque ahí tengo rasgos también de neurodiversidad. Y yo lo he entendido como que esto no es nada malo, es algo divertido. Yo estudié 4º y 5º en mi casa, porque ahí podía quedarme sentado. Claro, y obviamente, ¿y qué pasa? Yo, claro que no tengo problemas de ser más o menos inteligente, me desarrollo muy bien. Sencillamente era que tenía que manejarme un poco distinto. Y esto que yo, digamos, no estaba dentro de todos los rasgos del TDAH, ¿no? Pero entiendo que el cerebro neurodiverso, cuando es entendido, uno se siente mucho mejor. Yo a veces me olvido las llaves, me olvido esto. Y cuando alguien de los que yo amo comprende un poco mi manera de ser, que a veces voy de acá, de acá, acá, yo me siento amado cuando entienden un poquito que no lo hago a propósito. Ahora yo me imagino y tengo la intención como terapeuta de ponerme en los zapatos de mis pacientes lo más que puedo. En este caso, los chicos, no es que entiendan pues todo lo que les está pasando, es que uno no elige ser así o asá, pero sí es hermoso cuando alguien se toma el tiempo de entenderte y que los chicos de mi edad puedan entender un poquito más lo que es la neurodiversidad. Sería espectacular, sería un gol en el sistema de educación peruano. Y depende mucho de los papás, porque papás compasivos, papás que entienden, papás empáticos, papás que saben generar un diálogo con sus hijos, hacen que también sus hijos transmiten esta cultura. Pero si vamos en una cultura de que no puede ser débil, no puede ser así, no puede ser asá, ¿cómo se comporta mi hijo en el colegio? Veo a alguien de quien pueda yo aprovecharme y quizás no voy a tener límites o ponerme en sus zapatos, ¿no? Claro, y eso también va mucho en la educación que les brindamos a nuestros hijos en casa, ¿no? Para poder entender y ser también empáticos con las demás personas. Exacto. Y bueno, vamos a hablarle también de repente, porque hay una diferencia de todas maneras entre un niño, un adolescente y un adulto con TEA, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo es, digamos, esos aspectos que son importantes, que son característicos de un niño con TEA? A diferencia de un adolescente. Vamos a tocar después de repente lo que es adolescente. Entonces, ¿cómo es un niño con TEA? Creo que aquí lo que podemos destacar es que no nos daríamos tanta cuenta que es un chico con TEA, porque todavía justo el aspecto social no es tan crítico, ¿no? Un niño puede pasar más tiempo con el papá, con la mamá, y está súper bien, no hay problema, ¿no? Pero ya cuando comenzamos a ver que tienen que desarrollar ciertas comportamientos sociales, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito la diferencia. Un niño con TEA, pues vamos a ver el tema de la comunicación, que es distinta, que ya nos damos cuenta realmente que es distinta. El tema de la visión dispersa, que no mira los ojos, eso sí es de toda la vida. Y vamos a poder entender que su manera, por ejemplo, de sentir es mucho más intensa. ¿A qué voy con ello? Si nosotros sentimos un ruido 10 de 10, alguien con los sentidos mucho más sensibles, que puede ser un chico con TEA, puede ser que sienta un ruido 30 de 10. Entonces les afecta mucho más. Las sensaciones físicas, por ejemplo, crema en el cuerpo,
la sensación de tener algo en el tacto, incómodo, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que no le gustan los abrazos. Yo quiero abrazar a mi hijo, pero no se deja. Claro. Claro, porque para él el contacto físico es diferente, ¿no? O yo hago un chiste, cuento una anécdota, ¿no? Y yo estoy haciendo con este chico el tema de habilidades sociales, él tiene 15 años, y hablo y le digo, ¿cómo te sienta esto que te estoy preguntando? ¿Cómo me sienta? Así me sienta. Claro, porque él no entiende cómo me siento, digo, porque es mucho más literal, ¿no? Porque su cerebro va a lo literal. Cuando, y yo me maté de risa con él porque dije, me caes tan bien, le dije, ¿no? Y es hermoso realmente poder compartir con alguien que te dice las cosas como son. Y esa es otra cosa, que cuando es niño, ya te vas dando cuenta que ellos van a decirte las cosas tal cual como son. ¿Le caes mal? Me caes mal. Sí. Te ven muy grande, oye, eres gigante. ¿No? Y no puedes decir que esto es malo. Sencillamente es aprender a ver las cosas como las ven también, ¿no? Y hemos hablado de los niños con TEA. Entonces, ¿cuál es ese cambio que ellos perciben cuando pasan a la adolescencia? Algo importante a considerar aquí es que la demanda social en la adolescencia es mucho más intensa, ¿no? Ya comienzan los enamorados, las enamoradas, ya comienza una que otra invitación a una fiesta, ¿no? Y ellos no se van a sentir tan cómodos en un ambiente donde hay bulla, donde hay música, donde todos están bailando. ¿Por qué? Porque su manera de conectar es mucho más pacífica, mucho más tranquila. Su mundo interno es más amplio y a veces prefieren estar en paz. Claro. Porque si estamos hablando de que sus sentidos están amplificados, ¿no? Entonces la bulla a veces de un entorno social les va a incomodar. Por lo tanto vemos adolescentes que por ahí se van aislando un poco. Algo curioso, justo lo mencionábamos, es que es más fácil reconocer a un chico con TEA que a una chica con TEA, porque a veces las niñas tienen una mejor manera de copiar cómo otros se comportan. Y el chico quizás va a reaccionar un poco más toscamente, ¿no? Como que no quiero, pongo un límite más claro, ¿no? Otra cosa curiosa es que van a comenzar estos comportamientos más de patrones, ¿no? Que si bien venían desde chicos, quizás lo vamos a notar un poco más en la adolescencia porque ya es un tema de prefiero hacer esto, luego esto, y si me lo cortas a la mitad, yo me voy a descuadrar un poco, porque ya se supone que, o los papás suponen que ellos tendrían que haber aprendido socialmente algunas cosas, ¿no? Claro. Imaginémonos que estamos aquí nosotros hablando y a mí me da la gana de sentarme al lado tuyo, pero a 0.1 centímetro. Y no me di cuenta que estoy invadiendo tu espacio personal. Eso es algo que puede pasar justamente con ellos. Claro. Porque es como que no se ponen a pensar en qué está pensando el otro mucho, ¿no? Y algunas bromas no las van a entender de la misma manera. Por eso es mucho mejor ser estructurados o decir las cosas directamente. Porque ya aquí comienzan chistes, comienzan, no lo sé, analogías complejas. Y sencillamente es que su cerebro lo va a procesar distinto y en muchos casos no lo va a entender, ¿no? Hay muchas series ahorita que nos ayudan a entender un poquito cómo funciona esto, ¿no? De repente nos puedes decir algunas para que puedan, los papás de repente puedan ver y también entender un poquito algunas series por ahí. Por ejemplo, ¿no? Alguna que nos dice un poquito algo. La de Big Bang Theory, la de Sheldon. Sheldon, el pequeño, creo que es Sheldon el menor. Ahí ves a un niño que, claro, se comporta distinto, que se lleva mejor con los adultos que con los niños, que su afición es por la física, ¿no? Y ahí va mucho más y a veces pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y se siente como descuadrado, ¿no? Y sus papás mismos no entienden el diagnóstico, o sea, no entienden lo que está pasando, aunque lo aman mucho. Esa es una. Hay otra que me parece bonita también, de Good Doctor, ¿no? Sí, no sé cómo, ese es el nombre de un doctor que es muy bueno, pero que por justamente su manera de ser, le cuesta integrarse dentro de un entorno médico con tantas exigencias, pero es muy capo y obviamente que a veces dista un poco de la realidad, pero igual nos educa de cómo funciona un cerebro. No todos los chicos con TEA son superdotados ni superinteligentes. Algunos sí, porque desarrollan algún interés en particular. Claro. Por ejemplo, yo conozco algunos y varios de los que conozco, por ejemplo, les encanta armar cosas. Uno que me sorprende mucho, que le mando un saludo si me está viendo, él es muy bueno armando los cubos Rubik.
Los arma Genial. muy rápido, los arma de diferentes caras. Y yo me quedé, wow, ¿cómo haces esto? Y es lo que le gusta hacer. Claro. Sí. Y justamente algo así también me sucedió, porque como trabajo con niños también de diferentes edades, tuve la oportunidad, ¿no?, de compartir mucho tiempo con un pequeño que era muy bueno en arte. O sea, dibujaba, era como que miraba la imagen y lo dibujaba tal cual, con los mismos, y pintaba de una manera hermosa. O sea, el retrato lo sacaba igualito. Wow. Y era increíble ver cómo dibujaba, ¿no? Y también cómo organizaba, sobre todo. Él hacía Eso. sus tablas y organizaba todas sus cosas en una tabla, y era muy interesante ver cómo todo lo tenía bien estructurado y sobre todo cómo se desarrollaba en el arte, ¿no? Y asimismo también otro adolescente que era muy bueno haciendo esculturas, Claro. hacía con plastilina y hacía y de igual manera, ¿no? Miraba la imagen y la sacaba igualito. Entonces es maravilloso ver cómo ellos desarrollan diferentes también habilidades, ¿no? Qué genial, porque mira, eso que comentas en cuanto a que sean ordenados, estructurados, es una de las cualidades, por ejemplo, ¿no?, de ellos. A veces también podemos ver que les gusta repetir cosas como en bucle, y todo esto lo hacen para sentir esta sensación de seguridad, ¿no? Claro. Para ellos el estar estructurados, el tener 1, 2, 3, 4 terminado, es muy bueno. Sí. En este caso que me cuenta de este chico, por ejemplo, que le gustaba hacer el arte, yo puedo comprender que cuando él estaba inmerso en eso, se sentía mucho más relajado. Exacto. Sentía sus emociones, las podía controlar, estaba bajo control. Porque, claro, eso es lo que hace este tipo de ejercicios, ¿no? Que te enraizan, se llaman el grounding, ¿no? Te enraizan al momento, al presente, ¿no? Y es muy bueno. Y de hecho, por ahí comento un poquito acerca de los adultos con TEA, ¿no? A ver. Que alguna vez me ha tocado justamente trabajar con ellos. Ya. Como parte de trabajar habilidades en adultos, a veces venían personas que me dicen, yo tengo que trabajar habilidades porque me han dicho que para subir de puesto necesito esto o el otro. Y hablando un poco con ellos yo veía algunas cosas que, claro, y nunca te han dicho esto o el otro, nunca me lo han dicho, pero toda la vida lo he sentido. Y les comencé a explicar un poquito qué era el cerebro neurodivergente. Me decían, wow, no puedo creerlo, ¿no? Porque a mí cuando me presiona mucho de esta manera me abrumo y me da ganas de cerrar la puerta y no hablar con nadie, o yo soy muy a la hora, por ejemplo, recuerdo trabajar con alguien y cuando hablábamos de esto por un momento, al inicio fue, no puedo creer que yo sea así, porque me estás describiendo. Claro. Y cuando fuimos hablando de que esto no es algo en lo que tienes que pelearte, quizás por esto te relacionas de esta manera, ¿no? Yo recuerdo que esta persona era muy buena escribiendo, y la que tengo en mente, ¿no? Y veía detalles donde otros no veían. A esta oración le falta el punto. Y nadie más lo podía ver porque ella tenía, en general un adulto con TEA tiene una atención al detalle muy especial, ¿no? Y a veces, por ejemplo, pueden tardar, es una característica, pueden tardar haciendo cosas más que las personas usuales, porque quizás pueden tender un poquito más al perfeccionismo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el orden para ellos es súper importante y les trae paz, ¿no? Igual, una persona muy directa, una persona que tenía quizás que pensar un poco más antes de hablar, porque por su manera de ser, iba un poco más directo, pero como adultos uno espera, oye, pero ¿cómo estás diciendo esto, no? Claro. Y como antes no habían estos diagnósticos, o nuestros papás quizás no decían, vamos a psicólogo, ¿no? Claro. A veces hay mucha gente que no ha sido diagnosticada, ¿sí? Sí, y estoy segura que de repente también a lo largo de la gente que va por ahí, por las calles, que dicen, no, ¿por qué me siento así? Pero como no han hecho su diagnóstico, no han ido a hacerse de repente una evaluación, piensan y dicen, bueno, debe ser normal, o de repente incluso se autoexigen, ¿no? O sea, se exigen demasiado, no, yo tengo que hacer las cosas así, ¿por qué las estoy haciendo así, no? Entonces, qué importante es conocerse también un poquito más. Ese es un tema muy, muy bonito que has tocado, el de la autoexigencia, o el de tengo que encajar. Porque no necesariamente tenemos que encajar, no. Claro que tenemos que entender cómo funciona la sociedad, ¿no? Claro. Porque así nos pasa a todos. Pero también no necesariamente tengo que cambiar, muchas veces tengo que aceptarme como soy, disfrutar como soy, adaptarme, ¿no? Pero cuando yo me castigo por ser como soy, claro, es difícil, ¿no? Justo una cosa que pasa en la adolescencia es que si bien los chicos con TEA sienten 4 veces más el bullying
que un chico natural, normal, ¿no? No normal, perdón, un chico sin este diagnóstico. Claro. Y por otro lado también aquí se desarrolla mucho más el tema de la ansiedad, por eso cuando trabajas con chicos con TEA en la adolescencia, trabajas mucho el tema de la ansiedad, porque como están en un entorno realmente incómodo, para ellos se va generando una ansiedad como segundo diagnóstico. Entonces ahí, por eso comentábamos, el acompañamiento es genial en cuanto a que puede haber alguien que los vaya guiando, les vaya ayudando a tener habilidades sociales y vaya justamente ayudándolos a que gestionen sus emociones. Que es muy importante también porque ese cambio también de niño a la adolescencia y también de la adolescencia a ser adulto, yo creo que también viven, ¿no? Experimentan todos esos cambios al igual que nosotros, solo que de repente con un poco más de intensidad, pienso yo, porque definitivamente la adolescencia creo que para todos ya de por sí es difícil, y yo siento que para ellos también es un poco más complicado por lo mismo que les cuesta entender, ¿no? Y cómo ellos manejan el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Porque lógicamente de repente ellos también van a sentir el rechazo, entonces ¿cómo manejan ellos? O cómo también podemos ayudarlos nosotros a poder sobrellevar. Primero, es genial cuando ellos van entendiendo, ¿no? Poco a poco, cómo funciona la sociedad, la vida. Y no es que no lo puedan hacer solos, sencillamente que es mucho mejor cuando alguien te explica las cosas, ¿no? Y cuando no solamente supone que las sabes. Entonces, yo creo que ellos pueden desarrollar una vida de pareja muy bonita, ¿no? Pero también muy sincera, porque ellos son sinceros. Claro. Y mientras las personas que estén alrededor suyo entiendan esto mejor, van a relacionarse con ellos muy bien. De hecho, las parejas que tengan, que pueden tenerlas, van a tener que aprender a aceptarlos, amarlos y entender cómo ellos se comunican. Yo no puedo esperar que, si es que salgo con alguien que tiene ese diagnóstico, me esté abrazando todo el día, ¿no? Claro. Pero obviamente ellos van a decir, si es que un abrazo para esta persona es importante, voy a intentar hacerlo, ¿no? Pero es una manera, es algo más de educarse. Yo conozco muchos chicos con TEA que tienen relaciones bonitas, pero en realidad sí es algo difícil, sobre todo cuando han tenido quizás experiencias donde han sido rechazados o donde no han estado en un contexto fácil, ¿no? Quizás en el mismo hogar a veces, sin darnos cuenta, presionamos de ciertas formas que los hacemos sentir incómodos. Entonces entender que para ellos esto es más complejo es muy bueno. A veces, me comentabas hace un rato el tema de la autoexigencia, o el tema de tengo que encajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Es algo que en esta área de las relaciones les juega un poquito en contra. Porque claro, yo quiero que me acepten, pero luego también no quiero dejar de ser yo, como cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces aquí yo creo que mientras ellos aprendan su manera de ser, la puedan comunicar y también los demás puedan entender esto. Imagínate en un mundo donde todos sepamos qué es la neurodiversidad. Claro, sería maravilloso. Sería maravilloso y conoces a alguien y dices, qué genial, no hay problema, hablemos y tengo en cuenta lo que sé que a ti te puede incomodar o no, y viceversa. Sería genial, porque muchas veces no sabemos justamente eso, ¿no? De repente a una persona no le agradan mucho los abrazos y yo voy y la abrazo, entonces es como que causa cierta incomodidad. Entonces yo creo que sería genial poder vivir así. Pero no es un tema de prioridad para ellos, por así decirlo, en todo momento, ¿no? Quizás usualmente la adolescencia la desarrollan un poco más en cuanto a esa interacción social ya cuando van madurando un poco más, ¿no? O sea, no es como que a los 13, 14 años usualmente se esté preguntando y esto y el otro. Se lo toman con un poco más de calma en general. Claro. Y de repente nos puedes comentar un poquito también en cómo es que trabajan ustedes en el centro psicológico con los niños con TEA. ¿Cuáles son las técnicas que usan de repente? Bueno, pues todo comienza con el diagnóstico y también se va viendo qué áreas son las que se tienen que trabajar mejor, ¿no? El tema de la regulación emocional es muy importante, porque un chico con TEA a veces suele abrumarse rápidamente por diferentes cosas, ya sea la bulla, el ruido, la sobrecarga emocional, la presión social. ¿Y qué pasa cuando se abruman? Pues como una persona explota emocionalmente, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió ese ataque de ira que tuvo, ¿no? Entonces es porque, claro, su sobrecarga es mucho más rápida si no la sabemos manejar, entonces se trabaja eso. Cómo manejan su sensibilidad,
cómo manejan sus sentidos, la autorregulación, hay muchas técnicas para ello. Otra cosa que también se trabaja es el tema que desarrollan algunas áreas del cerebro, que hay muchas cosas que ahí se puede hacer en consulta, ¿no? Ya con el diagnóstico completo, pues uno sabe por dónde ir, ¿no? Claro. Y otra cosa que sí es importante es el desarrollo de habilidades sociales, que también, como te comentaba, vamos por pasos, hablemoslo, sintámonos cómodos, tenemos esta empatía. Y una parte crucial, yo diría que es el trabajo con papás, que los papás entiendan cómo va esto. Claro. Porque al final ellos van a ayudar a que sus hijos tengan buena autoestima, o no. ¿No? Porque si yo no comprendo esto y quiero que te adaptes a mí, o cómo hacemos todas las cosas, su autoestima se daña. Y una cosa que los papás debemos preocuparnos por nuestros hijos es justamente que ellos tengan buena autoestima. Es que yo no lo baje, yo no le diga eres raro, sino que te amo, qué bueno que eres como eres, me encantas, eres especial, diferente, y eso es lo bonito de ti. No sé, pero yo creo que el tema es que los papás no lo vean como algo negativo, es una gran parte de la terapia, ¿no? Y bueno, aquí alguien de mi equipo, quizás especialista en todo lo que es neurodesarrollo, psicólogo infanto-juvenil, te va a decir muchas más cosas, pero realmente hay una serie de cosas que se trabajan y también es bueno tener contacto con el colegio, porque estamos entendiendo que ahí está su entorno principal, ¿no? Claro. Igual cuando hacen deportes y todo ello, a lo mejor algunos, por ejemplo, tienen una característica de que no son tan hábiles con la motricidad, ¿no? Entonces pueden ser un poquito torpes, entonces quizás comprende todas esas cosas y que para mucha gente es fácil conectar con los deportes, para mucha gente es esto que lo otro, entonces eso también se trabaja pues en terapia muchas veces, ¿no? Para que haya un desarrollo un poco mejor. Claro. Y bueno, también de repente nos puedes comentar un poquito, aquí en el centro psicológico, ¿a qué otros trastornos dan el apoyo o qué tipo de tratamientos también brindan en el centro psicológico? Nosotros como centro psicológico, en Círculo, intentamos trabajar con especialistas, ¿no? Ya sea en este caso nuestra psicóloga especializada en infanto juvenil, ¿no? Y también todo lo que es la parte neuro, que realmente cada vez se sabe más y es muy importante porque hay diagnósticos que se trabajan desde ahí. Claro. Como la parte de adolescentes, donde todo lo que es gestión emocional, estamos hablando de diferentes crisis, transiciones, tema del cutting, tema de identidad, depresión, vamos hablando por ahí, ya también tenemos especialistas más grandes, ¿no? Que trabajan pareja, tema de ansiedad, diferentes tipos. Una cosa que trabaja mucho con adolescentes es la ansiedad social, por ejemplo. Claro. Ya con adultos vamos viendo el tema, claro, de ansiedad clínica, ansiedad cognitiva, el tema de depresión misma, bueno, y diferentes enfoques también, ¿no? Porque hay muchos diagnósticos realmente, pero sí es bueno que uno se atienda por un especialista. Lo bueno que tenemos como centro es que tenemos especialistas en cada área donde podemos justamente ver los casos desde donde se debe. Claro. Nosotros manejamos principalmente una terapia basada en evidencia, ¿no? Que es como lo que se sabe que hay más resultados y que podemos ponernos metas, pero intentamos manejar mucho la parte humana, ¿no? Porque a veces, claro, hay un protocolo, pero cada persona es muy diferente, muy especial. Claro. Y ahí nosotros consideramos los principios de vida, tenemos una parte de valores, y como terapia de enfoque integrativo, pues manejamos diferentes enfoques, ¿no? DBT, que es por ejemplo un enfoque dialéctico-conductual para ver todo el tema de emociones, ya sea casos con TLP, trastorno límite de la personalidad, donde es difícil relacionarme con otras personas, donde tengo problemas siempre con mi pareja, donde exploto en ira. Por otro lado, la ACT, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es aceptación y compromiso para manejar mis emociones, los conflictos, dilemas personales. La psicología es muy amplia, muy bonita. Entonces puedo quedar aquí hablando un poco más de esto, claro. Pero yo diría que cuando uno se acerca a un centro terapéutico, es bueno preguntar, bueno, este es el caso, este es el tema, en pocas palabras, dígame si es que hay un especialista. Y también algo muy importante es que en cuanto a las terapias, vamos a decir que la investigación nos dice que el vínculo terapeuta-persona-paciente es casi 50% de una probabilidad buena de una buena terapia. Entonces, es bueno que te lleves bien con tu terapeuta.
Claro. Y es bueno que sea alguien con quien te pones metas, con quien trabajas juntos, porque a veces la psicología clásica, ¿no? Bueno, o la medicina en general clásica, el paciente tiene que adaptarse al método que el médico conozca. Pero la verdad es que un buen médico, un buen terapeuta, un buen clínico, tiene que saber entender al paciente y moverse un poco en cuanto a cómo yo ayudo mejor a este caso, qué es importante para esta persona, y desde ahí partir, ¿no? Porque es un trabajo en equipo. La terapia es el proceso más personalizado que debería existir. Claro. Y ya casi por terminar nuestra entrevista, Juan, ¿tú nos dirías de repente de que el TEA o el autismo está considerado como una discapacidad? Yo creo que no. No, y no deberíamos tomarlo así. Sencillamente es una manera diferente de ver el mundo. Yo diría que hay que celebrar la neurodiversidad, hay que celebrar que no somos todos iguales, no sería aburrido. Exactamente. Y hay que aprender a ver el mundo a través de diferentes ojos. Los ojos de una persona con autismo, con TEA, son ojos hermosos, miran el mundo de manera muy particular, muy bonita. Tenemos muchísimo que aprender de cómo ellos miran el mundo, de cómo otra persona mira el mundo, ¿no? Claro. Entonces, yo para nada lo pondría ahí. Creo que el que adaptemos aulas, adaptemos nuestra casa, adaptemos nuestra cultura a que las personas con neurodivergencia sean parte de, realmente es verdadera inclusión. Y deberíamos enfocarnos en todos aprender un poquito de salud mental y cuidarnos. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De repente, un consejito para los papás acerca del tema que hemos tratado el día de hoy, acerca del TEA. Creo que es importante que nosotros fomentemos que nuestros hijos se sientan lo mejor posibles, que se sientan únicos, especiales, que eso que llevan dentro no lo tengan que esconder y que se sientan capaces de trabajar aquello en lo cual quizás ven que tienen dificultades, pero todo eso va a depender mucho de cómo nosotros los miremos, los abracemos, los intentamos comprender y no necesariamente cambiar. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nosotros. Y mientras tengamos esa perspectiva y ese corazón de tener una amplitud y de amar incondicionalmente, creo que vamos a estar un paso más adelante para que ellos tengan una gran autoestima, se sientan y sepan y al final logren las cosas que Dios los llamó a esta vida a hacer, y depende mucho de los papás. Así que los animo a tener un amor incondicional e intentar involucrarse, empaparse más de estos temas. Listo, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar de repente en redes sociales para que la gente pueda buscarte? Estoy en TikTok, estoy en Instagram como psicólogo.juantorresea, también como Círculo de Honor, en la página juantorresea.com o sinergiaacademy.org, que también tenemos diferentes cursos. Nos pueden encontrar algún número de contacto de counter donde pueden encontrar justamente al centro terapéutico 912-393-290. Intentamos tener terapias presenciales, obviamente, pero hay muchos casos y a veces por la especialidad también se puede trabajar virtual, ¿no? Obviamente niños, obviamente en este tema, ahí uno tiene que estar presencial, pero aún para muchas terapias el tema virtual ayuda muchísimo y también hay grandes resultados, así que genial. Entonces, ya saben, pueden buscar en todas sus redes sociales como Círculo de Honor. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos vernos nuevamente en otro capítulo por ahí, con algo también interesante para la gente. Así que te agradecemos que hayas estado. Despídete, por favor, de nuestras cámaras del podcast Entre Nos. Mucho gusto, qué bueno estar aquí. Listo, muchas gracias. Y bueno, recuerden de que estamos también en YouTube como Crossover Perú. Ahí está nuestro podcast Entre Nos. Así que compartan, denle like, suscríbanse también y activen la campanita para poder recibir más notificaciones sobre los videitos que estamos subiendo. Todos los sábados a las 8 de la noche estamos saliendo con un programa nuevo para ustedes, así que la forma en la que ustedes nos pueden apoyar es simplemente suscribiéndose y también siguiendo todas nuestras redes sociales. Así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Hoy estuvimos hablando de autismo, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.